Amados hermanos, amigos, sean bienvenidos a la Iglesia Cristiana Verbo de Coatepec. Sean bienvenidos a la Iglesia en el Hogar y seguimos con nuestro tema, los principios del reino, sus códigos, parte 33. Esta semana vamos a leer en Romanos 15:5 y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con otros conforme a Cristo Jesús, el Dios de la paciencia y el consuelo. Hoy vamos a estar hablando de la paciencia y del consuelo. En Romanos 15:4 nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras es la que nos da la esperanza. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? El propósito es para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Romanos 15:6. La paciencia. Al revestirnos de la paciencia del Señor, la semana pasada estuvimos hablando precisamente de las vestiduras que debemos de tener en el reino de Dios. Y aquí nos dice que nos debemos revestir en la paciencia del Señor. La palabra de Dios nos ministra la consolación de las Escrituras para que a través de ella tengamos una esperanza viva. Aquí no solo habla de la esperanza, nos habla de una esperanza viva. En 1 Pedro 1:3 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El propósito de la resurrección de Jesucristo nos da entonces una esperanza viva. La esperanza viva. La salvación es un regalo de Dios, es su misericordia. Por su amor dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Nos liberó de la esclavitud del pecado. Por eso todo empieza con la salvación. Y aquí debemos de meditar si realmente somos salvos, realmente le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Si no, esta es nuestra oportunidad para poder entregarnos a Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es el que proporciona nuestra esperanza viva, afirmando que la salvación es un regalo de Dios. La esperanza viva la obtenemos sí y solo si permitimos que la palabra de Dios opere en nosotros. Entonces experimentaremos un milagro de gracia, una expectativa ferviente y confiada, siempre y cuando hagamos que la palabra de Dios opere en nosotros. Es decir, que la palabra de Dios haga cambios en nuestra vida, que lo que dice ahí, los propósitos, los caminos, los tomemos y que podamos caminar a través de ellos. Entonces vamos a ver los milagros de Dios, pero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Cuando leemos que Jesucristo estuvo en la tierra, todos aquellos que se acercaron a Jesús, Jesús los salvó, Jesús les hizo milagros, pero tuvieron que tomar la decisión, acercarse a Jesús para que esos milagros se hicieran vivos, para que operara en esas personas. En Romanos 15:5, que ya leímos anteriormente, pero en la nueva versión internacional, nos dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme el ejemplo de Cristo Jesús. Aquí nos habla de aliento y de perseverancia. Esto es algo importante en nuestra vida, el tener aliento de vida y el de perseverar en las acciones que tenemos que tomar día a día de acuerdo al plan de Dios. El aliento y la perseverancia. Cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, rápidamente nos desilusionamos. A veces nosotros nos levantamos con aquel entusiasmo, con aquella emoción de que todo nos va a ir bien. Pero conforme va pasando el día, vienen los problemas. Y en ese momentito nosotros nos desilusionamos, nos venimos abajo, porque nuestros sueños, nuestros planes no salieron como nosotros deseamos. Y en esos momentos donde estamos de bajón, como se dice,
es donde necesitamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como vimos, nos da un aliento de vida, da una esperanza viva, y entonces tenemos que buscar a Dios en esos momentos y dejar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, porque Dios no desea el mal para nosotros. Dios desea lo mejor para nosotros. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar nuestras expectativas. Pero cuando tenemos desilusiones, nuestras expectativas se vienen abajo. Nos desmotivamos. No queremos seguir adelante. Queremos que el día se acabe. Incluso algunos nos sentamos, nos ponemos a llorar, nos sentimos tristes, meditamos en las cosas pasadas y se nos va el tiempo pensando en lo malo y no en lo bueno. Y por eso es que la palabra de Dios, como dice en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí claramente nos dice que la palabra de Dios, los ejemplos que están escritos, es para nuestra enseñanza, para que aprendamos de ella, para que lo apliquemos en nuestra vida. Y con esto vamos a tener esperanza. La misma palabra de Dios nos motiva a que la leamos para que tengamos entonces esperanza. La perseverancia es la clave en la vida diaria y es vital en la vida espiritual. Solo el persistente ve lo que los inconsistentes no ven. Imaginemos esta persona que está subiendo esta montaña. Desde abajo no vamos a ver lo que hay sobre esa montaña. Solo aquellas personas que suben esa montaña van a ver lo que hay encima de ella. Así es nuestra vida. Si nosotros somos persistentes en buscar los milagros de Dios, en ver y buscar su reino, entonces vamos a encontrar lo que hay en el reino. Pero si nosotros vemos lo alto, vemos lo lejos, vemos qué tan difícil es, en lugar de dar paso a paso para subir, lo que vamos a hacer es que nunca vamos a ver entonces esos milagros. Nunca vamos a ver esas bendiciones que Dios tiene preparado ya en el reino. Porque en la bodega del reino tu milagro ya está, ya tiene tu nombre. Pero ¿qué tienes que hacer? Ser persistente, buscar acercarte al reino para que puedas llegar a obtener esas bendiciones. Por eso en Deuteronomio 5:32 nos dicen, tengan cuidado, aquí nos da una advertencia, tengan cuidado pues de hacer como el Señor su Dios les ha mandado. No se aparten a la derecha ni a la izquierda. Aquí nos está dando la advertencia entonces de que no nos apartemos de lo que dice la palabra de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda. No busques otras ideas. Ya Dios las dejó escritas. Dios lo dejó en su palabra. Porque las ideas que el mundo nos da son ideas de los hombres. Son ideas de filosofías que a veces no se han comprobado. Pero la palabra de Dios ha pasado por siglos y por siglos y podemos ver que la palabra se cumple. Hoy por hoy la ciencia que tanto se oponía a la palabra de Dios ha ido demostrando que lo que está escrito se cumple y aún se cumplirá. Esa es nuestra esperanza, porque lo que está escrito para nuestro futuro también va a funcionar. Eso es lo que nos da la esperanza viva, porque tenemos esa oportunidad de levantarnos, de tener un nuevo ánimo, de seguir adelante con la frente alta, de seguir nuestro camino motivados, es decir, con un nuevo ánimo. Y entonces los obstáculos que encontramos, poco a poco los vamos a ir dejando. Y con el tiempo te vas a dar cuenta y te va a dar risa de que aquellas preocupaciones que tuviste, perdiste tiempo en pensar en ellas en lugar de seguir adelante, en lugar de buscar otro camino. Porque la palabra de Dios eso es lo que hace. Abre caminos donde no los hay.
En Josué 1:7 nos dice, aquí claramente dice solamente, no hay otro camino, solo hay uno. ¿Y cuál es? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí claramente nos está diciendo que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y cuál es el propósito de seguir la palabra de Dios? Para que tengamos éxito en todo lo que emprendas, dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que el propósito de Dios es que tengamos éxito? Dios no busca que seamos derrotados, que vivamos sin consuelo, que vivamos sin esperanza. Dios nos lleva al éxito. Pero para esto no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Pero fíjate que dice, esfuérzate y sé muy valiente. El Señor no nos va a dar nada si no nos esforzamos, si no actuamos. Y además, cuando dice que seamos valientes, es porque aquí ya tenemos claro que vamos a encontrar situaciones que posiblemente nos va a meter miedo, como sucedió con el pueblo de Israel cuando Goliat, el gran gigantón, amenazaba al ejército de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Les metió miedo. Pero apareció un joven que tenía la esperanza y que él era muy esforzado, era un joven valiente, que él no miraba al gigante, él miraba a nuestro Señor, que su poder era más grande que este Goliat. Así que él fue el que derrotó a Goliat. ¿Y cuál fue su razón? Que era un joven muy valiente. Aquí tenemos un principio. Hasta que no vacíes tu alma de todo lo que te atormenta, no podrás llenarlo de todo aquello que te hará feliz. Entonces tenemos que vaciar todo lo que nos lleva a la desilusión. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Debemos de dejar esos pensamientos negativos y debemos entonces llenarlo con la palabra de Dios. Pero el requisito es vaciar. ¿Y vaciar qué? Tu alma. Tienes que analizar tus pensamientos. ¿Qué hay en tu corazón? Si hay pecado, si hay desilusión, si tenemos esperanzas vagas, tienes miedo. Entonces, estas cosas las tienes que vaciar. Y entonces vas a ver que la palabra de Dios se va cumpliendo en tu vida y te va llenando y te hará feliz. Está como los odres de vino que Jesús mandó vaciarlos para llenarlos de un vino nuevo. El secreto de la victoria para la próxima semana. En 1 Corintios 13:13 dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de las 3 es el amor. ¿Te das cuenta? Habla de la esperanza, que durarán para siempre. Así que levanta la frente, levántate y empieza a caminar con la esperanza viva que Dios te ofrece. Reflexionemos con nuestra familia. Hablemos de las cosas que nos han desilusionado y cómo Dios nos ha sacado de ello. Compartamos con nuestros amigos y familiares y ante todo, Dios nos